Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanqui Y yo soy Charlie. y juntos somos los Gadarenos, Y estaremos hablando de cosas de la vida. pero desde el punto de vista cristiano. Porque no tenemos otro. No tenemos otro. Así que comenzamos. Bueno, vamos a empezar con nuestra sección de la anécdota de la semana. O de alguna semana cercana, ¿verdad? Algo que nos haya pasado. Siempre me pasan cosas muy curiosas porque luego me toca ir a compartir en Monterrey y el micrófono no sirve, se va la luz, se va el aire y luego les digo siempre de broma, o sea, viene el pastor y no pasa nada, pero vengo yo y todo les pasa, ¿eh? Y ya me cargan carrilla con eso. Pero el otro día, hace poquito, hace unas 2 semanas, estábamos teniendo un estudio bíblico por Zoom y estaba yo, siempre grabamos con un micrófono de solapa, pero todo el que no estaba, y lo grabé ahí mismo en Zoom. Y ya acaba la clase como 40 minutos después. Y entonces yo tengo en la pantalla, tengo a 150 personas en el Zoom, dando en la clase y grabando el audio. Y entonces, bueno, ya acabó la clase. Y luego, antes de las preguntas y respuestas, o preguntas y comentarios, quiero parar la transmisión. No, quiero parar el audio. Mira, ¿ya ves? Y Ya, entonces, padre, en lugar de ponerle el botoncito rojo de parar, le puse el botón rojo de terminar. Entonces le digo, bueno, voy a grabar voy a parar el audio. Lo paro y ¡pum! Que saco a 150 personas. Y empiezo a ver que ya no hay nadie. Y ahí me di cuenta que el botón rojo de parar y el botón rojo de grabar están rojos, pero no están en el mismo lugar. Luego hasta me dijo, ¿estás seguro? Dije, sí, estoy seguro que quiero ¿Quiero dejar de grabar? No, de botarlo. Sí, por eso. Estoy seguro de ¿Estás botarlo. seguro? Sí, y los boté a todos. Total que ya luego cuando nos reconectamos ya como 70 ya se habían ido. Fíjate que yo curiosamente tengo una anécdota tuya de algo similar. ¿Te acuerdas que en la pandemia todo virtualidad, no? Entonces estábamos en un estudio de discipulado y me acuerdo que esa vez te tocó a ti. Y estaba saludando y en eso había una pareja y estaba el muchacho y tú saludando, hola, ¿qué tal? Pero él curiosamente lo saludaste un poco más largo y le dijiste, hola, ¿qué tal? Saludos. Veo que está ahí tu mamá contigo. Saludos. Y él prendió su micrófono y es mi esposa. No, que tuve que apagar la cámara. No. Sí. Yo creo que no encontraba yo ni dónde meterme. ¿Por qué? ¿Cómo Sí, corriges eso? No se puede. ¿Quién te ayuda? No, señor. Oración y ayuno. No, estuvo bárbaro. Sí, me acuerdo, pero es que sí se veía mucha diferencia de edad. O no sé si era la luz o Sí. algo, pero eso también te pasa cuando pues tratas de ir más allá, porque simplemente lo saludas y ya, pero tratas de hacer alguna conversación. Sí, claro. Y dice un proverbio que entre más hablas, más posibilidad tienes de pecar. Sí. O el necio, ¿no? Aun cuando se queda callado, se hace pasar por Se hace pasar por sabio. Ahí no fue sabio. Y es que curiosamente a él lo escogiste. A todos estaban, hola, ¿qué tal? Hola. Y a él fue, hola, hola, mira, saluda a tu mamá. No, ni cómo hacerse a un lado. Bueno, vamos entonces a la sección de nuestro primer trabajo. En el capítulo pasado tú nos contaste cuál fue tu primer trabajo. Ahora nos vas a contar Ahora ya te voy a contar cuál fue el mío. Yo tenía 2 tíos que trabajaban en una lapicera, donde hacían lápices. ¿Fabricaban los lápices? No, estaban en una fábrica, ellos trabajaban en una fábrica. Sí. Mm. Y en algún momento... Así es que me dices, unos tíos que trabajan y yo, eran dueños, ¿no? No, trabajando obreros en una fábrica de lápices. Y yo ahora pienso que la compañía iba como de bajada y entonces se les ocurrió la idea de no contratar más gente, sino que estos trabajadores se llevaran el trabajo a sus casas y como tipo home office. Estaban adelantados a su tiempo. Pero de venta. Y entonces les pidieron que consiguieran gente de afuera podían llevarle lápices. Y el lápiz era bien, ya estaba hecho el lápiz, pero había que ponerle el casquillo y la goma y meterlas en una cajita. Y entonces mi abuelo dijo, no, sí, tráiganselo. Y entonces llega un camión a casa del abuelo a darle la lápiz por un lado
las casquillos por otro, las gomas por otro y el solvente para pegar. Entonces mi abuelo se llevaba ahí poco a poquito, pero el fin de semana llegaban los nietos. Y entonces él decía, no, es una mano de obra gratis. Y entonces nos ponía a todos en mis que no tías, se lo vengan a mamá. ensuciar. Pero ahí yo no recibía nada de dinero, nada. Mi mamá a lo mejor sí nos daban algo y ya. Pero total que la compañía quiebra. Por eso digo que pensé que era como que ya venía de bajada. Y al final quebró y corrieron a todos y liquidaron a todos. Pero la última entrega de camión que había llegado a casa del abuelo, pues ya nunca la recogieron. Ya se desapareció la empresa. Y entonces en la casa del abuelo había un camión de lápices. Abajo de las camas, en los closets. O sea, se quedó un montón de cosas. Papelería el abuelo. Solo lápices. No, y entonces, pues ya no tenía costo, ¿verdad? Y entonces el abuelo dice que pues los vendiéramos. Entonces yo tenía unos 14 años. Mi prima tenía 15 y mi tío tendría unos 16, porque, o 17, me lleva poquitos. Y entonces nos íbamos a los mercados sobre ruedas, a los tianguis, a vender lápices. Entonces agarramos un montón de lápices y agarrabas 3 lápices así, no sé, como a peso, 2 pesos. Pero era raro porque no es que pongas en un tianguis tu puesto y la gente pasa, ¿no? Y te compra. No, esas eran venta ambulante. O sea, venta va caminando la gente y tú vas en contra de ellos, pegándoles, preguntándoles. Sí, llévele. Sí. No, ya se la sabe. Ya se la sabe, joven. Todavía no salía el de ya se la sabe, pero sí hubiera sido bueno para decirle, o me compran, o ya se la sabe. Y ya, así que de ahí sí empecé a agarrar algo de dinero. Así, ¿no? El speech. Podría, como el que escuchan, ¿no? Podría estar yo robando, saltando y eso, pero hoy vengo a venderle lápices. Y luego me acuerdo que lo que me compré con ese dinero, ahora obviamente no era mucho, pero iba a esos mismos tianguis, vendían unos muñequitos de luchadores que están así, que se encantan así. Sí, los de plástico. Sí. Los de colección. A lo mejor no es de tu época porque tú fuiste más después, pero entonces yo como cuando vos era feliz me compraba 2 muñequitos de esos y ya. Total que esos fueron algunos meses que los fines de semana íbamos y vendíamos. Y uno de esos días me alcanzó para comprarme el ring. No sabes qué feliz comprarte un ring, que es puros palos y ligas. Sí. Pero ponías a tus 5 luchadores ahí y esa era la misma felicidad. Llegabas, me da el luchador pero sin capa. No me alcanza. Sí, porque no todos los héroes usan capa. Sí, claro. Y luego, otra cosa que compré con eso fue que fuimos al cine a ver la de la mochila azul. Saludos al de la mochila azul. Sí. Pero, o sea, ir al cine era un lujo en esa época para nosotros, así que compré mi entrada del cine y palomitas. Si llegamos a ir al cine sin palomitas, ahí era con palomitas. Y eso, ya con eso me gasté ese dinero. Pero así que mi primer trabajo fue vendedor de lápices en un mercado ambulante. Sí. A ver, chécate GPT. Vamos a checar GPT. Sí, vamos para seguir el trending. ¿Cómo pondría ChatGPT trabajo para meterlo en mi currículum? Currículum, vendedor de lápices en mercado sobre ruedas. Fíjate, a ver. Anótale. Dice, responsable de la venta y promoción de productos de papelería, con énfasis en lápices en mercados itinerantes. Exactamente. Sí, entre paréntesis, decir, papelería la abuela. 2, fíjate, dice. De la fábrica quebrada. Ajá. Interactuaba directamente con los clientes. Sí, exacto. A puro choque de golpe, sí. Así. Brindando un servicio amigable y satisfaciendo sus necesidades de escritura. Sí, ¿cómo van a escribir si claro, no sí, no, pues no había iPad. No había computadoras. No, antes era pura hoja de plátano. Papiros. Sí, claro. 3. Gestionaba el inventario. Realizaba el seguimiento de las ventas y llevaba registros precisos de transacciones financieras. Sí, agarras dinero y tienes que dar cambio. Sí, fue contador. Sí. No, ya se veía la profesión. 4, dice, desarrollé habilidades de negociación, persuasión y atención al cliente, trabajando en un entorno dinámico y de ritmo rápido. De ritmo rápido porque llegaban los que cobraban el permiso para el tianguis y tenían que cobrar y a correr. Pero fíjate, creo que lo que más no dice ChatGPT y debería de poner es que te forma un carácter, porque obviamente te compran uno de cada 50. Sí. Entonces necesitas 49 y te dicen no.
Era el abuelo te decía, ¿era esto o irte a limpiar vidrios? Y se llama, o de payasito. De payasito me hubiera ido bien, fíjate. Muy bien, pues esa fue la sección de trabajos y qué dice GPT. Vamos a nuestra sección del tema bíblico, y el tema bíblico de esta semana lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 9 del versículo 28 en adelante. Es lo que se conoce como la transfiguración. También Mateo y Marcos nos hablan de este mismo pasaje. Y vamos a comentarlo rápido, nada más algunos comentarios. Dice el versículo 28. Aconteció como 8 días después, o sea, 8 días después de lo que Jesús había dicholes antes a sus discípulos, cuando Pedro le dice que Él es el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías de Dios. Y ellos estaban en una parte más al norte de Israel que se llama Cesarea de Filipo. Y de ahí se mueven a esta parte donde es la transfiguración. Dice que estaban 8 días después de eso, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. No dice a cuál monte, ninguno de los tres evangelistas. La tradición, no la Biblia, la tradición dice que es un monte que se encuentra ahí en Jerusalén, que se llama el monte Tabor. Y es fácil de ubicar porque es el único que está redondito. O sea, todos los demás están picudos. Así que si tú estás en Galilea, en el norte, al lugar donde voltees vas a ver montañas, pero vas a ver una que está redondita, así que lo ubicas bien rápido. Este es el monte Tabor, donde se cree que fue este evento. Y dice que se llevó a Pedro y Juan y Jacobo. Y esos tres aparecen con Jesús exclusivamente, sin los otros 9, en 3 eventos. El primero es cuando Jesús sana o resucita a la hija de Jairo, que saca a todos, ¿no? En Lucas 5, y dice que nada más mete a Pedro, Juan y Jacobo y a los papás. Y ellos ven la resurrección de esa niña. Esta, en la transfiguración, en la segunda vez que aparecen solo ellos, y la tercera es en Getsemaní. Aunque todos van a Getsemaní, Jesús se lleva a Pedro, Juan y Jacobo más cerca de ellos, de él, cuando que está orando agónicamente, ¿verdad? Y eso me ha llevado a pensar por qué tenía esta cercanía con ellos tres, ¿no? Algunas teorías es de que estos tres pues van a hacer un papel importante en la época de la iglesia. Pedro va a ser el que lidere a los discípulos una vez que Jesús no está, y lo vemos en Hechos capítulo 2, donde se levanta y los 11 detrás de él para predicar el evangelio a los judíos, y luego le predica a los samaritanos y luego a los gentiles. Juan, pues este Juan es el que escribe el Apocalipsis, ¿no? 60 años después de la resurrección de Jesús, él está extraditado y el Señor le revela el Apocalipsis. Y Jacobo, que era hermano de Juan, es el primero de los 12 discípulos en morir por causa de Cristo. Así que tenían 3 cosas importantes, y probablemente eso hace que el Señor los trajera más cercanos con él, ¿no? Y otra de mis teorías, que a lo mejor eran los más difíciles y los quieres tener cerquita, ¿no? Me acuerdo que una vez daba clases en la iglesia a los de 5º grado, y había un muchachito que era bien inteligente, súper inteligente, pero bien travieso. Y él te podía alterar a todo el grupo. A los 15 muchachos jóvenes que estaban ahí, te los alteraba en un segundo. Y entonces batallaba con él, hasta que le dije, ven, tú vas a ser mi asistente. Ponte aquí conmigo. Y entonces, vamos a repartir las hojitas. Y él lo repartía. Vamos a orar, tú ora. Voy al otro salón, me acompaña. Y entonces, esa fue la manera en que lo pude tener al grupo controlado. Entonces, de repente me imagino que estos eran más fácil que Jesús los trajera aquí cerquita, sí, a que estuvieran haciendo desastre afuera, ¿no? Fíjate que yo pensaba en lo de los círculos de cercanía, y cómo muchas veces nosotros batallamos, ¿no? En los trabajos, en las casas. Es que yo quiero ser el primero, ¿no? Es que yo quiero estar hasta adelante. Y pensando que entre más adelante esté, menos trabajo, menos responsabilidad, menos compromiso voy a tener, ¿no? Y a veces uno pierde el piso, ¿no? de esa situación. Y me venía a la mente un versículo. Te lo voy a leer porque no me lo sé totalmente, que está en Juan 15:15, y que Jesús ya está por despedirse y les dice, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes, dice, a ustedes. Ese círculo así cercano, porque es con lo que se van a enfrentar ellos un poquito más adelante, ¿no? Pero ese círculo cercano conlleva lo que dice la palabra. Entre mayor responsabilidad te den,
mayor cuenta te van a demandar, ¿no? Exacto. El que más tiene, pues más responsable es, ¿no? Sí, sí. Sí. Y estos así estuvieron, por eso pues, estos tres personajes. Sí, no una cuestión de posición, sino de responsabilidad. Exacto, de compromiso. Dice, y entre tanto que oraba, no nos dice que oraba, pero seguramente estaba orando acerca de la cruz, que está muy cerquita. Algunos piensan que está a 7 días de la cruz, otros a 2 semanas, 3 semanas, pero ya al final del ministerio. Y dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Los otros evangelios, Marcos y Mateo, dicen se transfiguró, o sea, cambio, figuro, el cambio de figura, cambio de apariencia. Incluso son más específicos porque dice que era su rostro como el sol. Y me recuerda cuando Pablo le está dando su testimonio a Agripa de cómo el Señor lo encontró en Hechos en capítulo 9 y dice que apareció una luz que era más brillante que la luz del sol. O sea, el rostro de Jesús fue tan brillante que ellos no saben a qué compararlo y lo comparan pues como el sol. Y dice Pablo, no, pues más brillante que el sol. O sea, no hay forma de que con palabras humanas te pueda decir qué tan brillante es. Y lo mismo pasó con sus ropas. Dice Lucas que se pusieron blancos y resplandecientes, pero los otros evangelios dice, para hacer ese énfasis, dice, estaban blancos, muy blancos, como la nieve, como ningún lavador puede dejarlo tan blanco. O sea, te das cuenta que no existen palabras con las que puede expresar qué tan blanco parecía, ¿no? Qué tanta luz emitía. Y estaba mostrando Jesús aquí su gloria que nunca habían visto y que en ese momento está. Jesús había estado todo el tiempo siendo Dios, pero en un cuerpo de hombre. Y en ese momento dejó ver quién Él es y emitía una luz, emitía un resplandor que ellos lo tratan de explicar de esa manera. Fíjate que pensaba yo en eso, ¿no? De cómo el énfasis, en lo que te vas, son los colores, ¿no? El énfasis de poner colores, ¿no? Como a veces con la numerología y eso, pero en este caso los colores. Y les hacía una pregunta. Imagínate en ese entonces, comparado con ahorita, que una ropa fuera blanca. O sea, ¿qué tan blanca podría ser? A lo que ellos le llamaban blanco, claro, un blanco normal, ¿no? Y algunos, pues pensando, pues claro, o sea, pensando de que las series o todas las películas, y decía, no, pues un hueso, un color hueso, ¿no? O un bechecillo. O sea, sí, color lino por más limpio que lo pongas, es color cafecito, así como clarito. Pero no es un blanco. No. Hoy blanco ultra puro, ¿no? Y así como está ultra puro, así se ultra se mancha, ¿no? Y la otra relación que tiene si yo te digo blanco, ¿con qué lo relacionas? Con pureza, con santidad. Con algo bueno. Y si yo te digo negro, así, con pecado, con oscuridad. Ajá, con algo malo, ¿no? Y así. Pero Dios también hace énfasis en eso, ¿no? En esta parte de hacer mención de ese blanco y de que cuando ellos cerraban, porque les platicaba y les decía, si tú volteas a ver la luz del sol no es blanca, ¿no? No es blanca. Lo que pasa es que yo cierro los ojos y al cerrar los ojos y todo se me pone, cuando digo es que todo se me puso blanco, ¿no? Y me fui. Te deslumbró. Entonces, exactamente. Y pensaba yo en eso, que ellos probablemente, y le hacían mención a ese resplandecer, un blanco, ellos lo llamarían blanco resplandeciente. Exacto. Porque además emitía una luz, ¿no? Al final del libro de Apocalipsis, el capítulo 21, cuando habla de los nuevos cielos y la nueva tierra, dice que ya no tendremos necesidad de sol ni de luna que nos alumbre, porque Dios lo alumbra y el Cordero es su lámpara, o sea, la fuente donde se emite esa luz. Y esa misma luz que ilumina toda una ciudad, la Nueva Jerusalén, es la que ellos están viendo en ese momento. Imagínate lo impresionante que haber sido para ellos tres ver transfigurarse a Jesús. Y ahorita que mencionabas lo de no hay lavador, ¿no? Que deje así. Y en este mismo pensaba yo, Dios les está dando una probadita ya les dio una probadita del doctor, ¿no? De la calidad del doctor que es. Una probadita de la calidad del maestro que es. Del profeta, de todas, ¿no? Del libertador de demonios. Sí, del resucitar, ¿no? Pero aquí es del lavador, de la lavandería. O sea, me recuerda mucho en Juan 14 que dice que Él irá a preparar casa, ¿no?
esa casa incluye también la lavadora, ¿no? La lavadora de pecados que se necesita para estar en su presencia. Sí, porque igual en Apocalipsis de eso habla, ¿no? Claro. De que Él es el Cordero, la sangre del Cordero. O sea, su sangre es la Que que nos limpia. y nos va a Y dejar nos esas limpia vestiduras, ¿no? Y esa probadita para ellos. Dice ahí en Apocalipsis 19 que a la novia, o sea, a la iglesia, se le ha concedido como una sesión, ¿verdad? Un permiso de que se vista de lino fino, ¿no? Lino limpio y resplandeciente, que son estas vestiduras blancas. Sí. Y que son las obras justas de los santos. O sea, la justicia de Dios es lo que nos viste como la esposa de Cristo con estas vestiduras para presentarnos delante de Él. Pero Él es el que nos los limpia y nos los concede. Sí, claro. Y luego se pone bien interesante la historia, porque en el versículo 30, Lucas 9:30, dice, y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y los otros evangelios dicen igual, o sea, no dicen, parece que era Moisés, eran 2 varones que no supimos quién eran, no, todos estaban segurísimos, ¿no? Convencidos de que eran Moisés y Elías. Y ya luego la historia sigue un poquito, ahorita la leemos, pero me llevaba a pensar, ¿cómo sabían que eran Moisés y Elías? ¿No? Estas semanas fueron haciendo algunas posibles razones. La primera es que con los cuerpos glorificados que tendremos algún día, pues nos vamos a poder identificar. O sea, no va a haber una limitante, decir, ¿quién eras o por qué? No, claramente este es Moisés, este es Elías, ¿no? Y la otra es que a lo mejor simplemente Jesús estando con ellos, dice que está dialogando con ellos. O sea, a lo mejor se los presentó, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, Moisés, Elías, aquí se los presento. A lo mejor la otra es que estaban simplemente escuchando el diálogo que Jesús tenía con ellos, porque estaban platicando. Y los discípulos que conocían la historia bíblica, pues a lo mejor escuchaban a Moisés diciendo, no, pues yo dije que iba a venir un profeta después de mí, que eres tú, ¿no? O traía una copia de las tablas. Exactamente. Y el otro día traía su carro de fuego con el que se fue. O sabes, como los videojuegos que trae el nombre aquí arriba, que va el muñequito por todos lados y trae su nombre y dice a Moisés y Elías. Ajá, qué lindo sería eso así, ¿no? O en sus vestiduras, a lo mejor así como equipo de fútbol. No, aquí en la espalda, sí. Moisés, número 10, Elías, número 7. No sabemos cómo, pero el chiste es que eran claramente esos dos. Y lo interesante de estos dos en ese momento de la transfiguración es lo que representa, ¿no? Moisés representando la ley, que es por lo que lo conocemos, y Elías representando a los profetas. Así que Moisés en la ley y Elías en los profetas estaban dando testimonio de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, que es el contexto anterior que Pedro dijo guiado por el Espíritu. Y luego dice, estos aparecieron rodeados de su gloria. O sea, Moisés y Elías estaban rodeados de su gloria. Y aquí es muy lindo ver cómo de Jesús emitía la gloria, o sea, de él salía la gloria, pero de estos no, estos recibían, dice que aparecieron rodeados de gloria. O sea, ellos recibían la gloria que emitía Jesús. Y es que no estaban los tres iguales, ¿no? Uno es aquel que da vida, ¿no? Y los otros de los que necesitan de esa vida para vivir. Fíjate que escuchaba un comentario que hablaba de ellos, ¿no? Y decía que Moisés, representando la ley, era un representante de la ley, Dios le mostró, pero hace una analogía con nosotros, donde decía, él al ser el representante de la ley, no tenía forma de entrar a la tierra prometida, porque no hay manera de entrar al reino de Dios por medio de la ley, por lo tanto él no podía entrar, pero Dios se lo prometió, y la única manera de que entrara, siendo representante de la ley, era por medio de la gracia. Exacto. De la gracia, y que esa gracia, ahora Cristo, tomándolo, ahora sí, ya llegó tu momento. Ahora no vas a entrar por la ley que te fue dada, sino por la gracia de Dios, ¿no? Y Elías, ¿no? Elías representando a los profetas, haciendo ese llamado hacia nosotros de pues de ver más allá, ¿no? De ver más allá de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Sí, de dejar lo que te distrae, ¿no? Cuando él vive en la época de Acab y Jezabel, que es perseguido por ellos, el pueblo se había alejado, había dejado a Dios tras la idolatría, y él es el que les dice regresen, y muestra Dios su respaldo con él. Ahí cuando viene el sacrificio y matan a 450 y Elías haciendo la parte de... Ya ves que a Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y él, no. Y Jesús, a ver, pregúntale ahora. ¿Eres tú Elías? Sí.
Ahora sí soy yo. Y es que Malaquías, 400 años antes de Juan el Bautista, había profetizado que iba a venir Elías, ¿no? Y bueno, ahí estaba. Sí, sí. Aunque también al final de los tiempos ciertamente parece que va a regresar. Y luego dice entonces que Pedro y los que estaban con él, o sea, Juan y Jacobo, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que andaban con él. Y cuando yo pasé por aquí, pues Lucas se trata de relatar lo que estaba pasando. Probablemente era de tarde-noche, estaban cansados, les estaba cansando el sueño, pero se esforzaron en estar despiertos. Y debido a ese esfuerzo en estar despiertos, vieron la gloria de Dios. Y aquí lo aplicaba yo para mí, que a veces en el esfuerzo de mantenerte con el Señor, en el esfuerzo de mantenerte alerta de lo que Dios está haciendo, puedes ver la gloria de Dios, ¿no? Puedes ver cómo Dios transforma vidas en otras personas, puedes ver la gloria de Dios en tu casa, puedes ver la gloria de Dios en tu trabajo, pero a veces el sueño nos vence, ¿no? La debilidad, el Netflix, los videojuegos, y eso te vence, y la gloria de Dios está pasando y no la ves, porque te rendiste al sueño. Estos resistieron el sueño y entonces pudieron ver la gloria de Dios y los dos varones que estaban ahí. Y luego dice, versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, Moisés y Elías se alejan de Jesús, y entonces Pedro vio la escena y dijo, pues ahorita me puedo acercar, ya no, probablemente no quería interrumpir, pero ya que ve que se están alejando Moisés y Elías de Jesús, Pedro se mete. Y le dice dos cosas, le dice, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, qué padre que nos trajiste. Somos privilegiados. O sea, acuérdate que hay 9 allá abajo, 9 están en las faldas del cerro, no subieron. Y de nada más subieron 3 para ver algo que no había pasado y no volverá a pasar en esa tierra hasta que veamos la gloria del Señor completa en el cielo. Así que está emocionado, está agradecido. Qué bueno que estamos aquí. Pero luego dice lo que sigue, que refleja mucho quién es Pedro. Dice, qué bueno que estamos aquí. Hagamos 3 enramadas, ¿no? 3 cabañitas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y dice Lucas, no sabiendo lo que decía. O sea, para que veas que su propuesta no está bien, te adelanta. No, el tipo no sabe lo que dice, ¿no? Y se aventó a decir. Y fíjate que ahí, curiosamente, tú lo lees y estás leyendo y tú te emocionas y dices, no manches, Pedro. O sea, tú dirías, qué genial idea la de Pedro, ¿no? Así, y estás leyendo y, no, yo quiero ser como Pedro. Cuando viene esa coma y que dice, no sabía lo que decía, ay, sí, Pedro, claro. O tenía que ser Pedro, ¿no? Y fíjate que algo a favor de Pedro es que no dice, hagamos 4, ¿no? O sea, pues 3 y la mía. Claro. No, ellos estaban observando esa imagen y dijo, y de repente, y están muy contentos. Pero ve que se alejan y dicen, oye, se va a acabar. A lo mejor porque ya está haciendo eso oscuro. No se vayan. Ahorita les hacemos 3 enramadas, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, hacemos una cada quien y hay quienes a platicar. Y nosotros estamos bien contentos escuchándoles, viéndoles. O sea, imagínate que están viendo a Moisés, del cual habían leído. Están viendo, ¿no? Sabiendo Elías, viendo Elías, del cual a lo mejor se sabían un chorro de versículos. Y entonces están disfrutando todo eso. Pero claramente no era buena idea. Y no sabemos por qué, no nos dice por qué. Probablemente porque al ofrecerle 3 cabañas iguales, está poniendo a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías y no lo son, ¿no? Fíjate que algo yo me pregunté en la semana, ¿por qué enramadas? ¿Sabes tú por qué enramadas? A mí lo único que yo me deja ver es simplemente que si iba a llegar la noche, iba a bajar el sereno, un lugar donde estuvieran resguardados, ¿no? Un techito. Porque estamos cerca de la Pascua, no es en la época donde está la fiesta de las cabañas. Así que creo que simplemente es un lugar donde puedan estar más cómodos, incluso hasta pasar la noche. Y al día siguiente pues sigan platicando, está bien padre estar aquí. Y yo pensaba, fíjate, también, ¿será que para nuestros días sería, déjame ponerle veladoras? No sé, o sea, se me viene un montón de cosas. Más bien como lo que sería una casa de campaña, o sea, no se vayan, déjenme ponerlos cómodos y siguen aquí. O simplemente a lo mejor la mala idea, o porque dice la Biblia que no lo hacía sin pensar, es porque dice el versículo 51 ahí mismo, un poquito más adelante, dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿no? O sea, ya era el tiempo de ir a Jerusalén, y si se quedaban ahí más tiempo, no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Jesús fuera ya camino hacia la cruz y hacia lo que realmente vino a hacer para morir por nosotros.
Entonces, total que no nos dice por qué, simplemente claramente no era buena idea. Sí, claro. Y tan no era buena idea que dice que mientras él decía esto, o sea, él apenas decía, no, 3 enramadas, hacemos una para que... Diciendo eso, hizo que vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas lo deja ahí, pero Marcos dice que era una nube de luz. O sea, no era una nube de agua, no era que iba a llover, era una nube de luz. Y esa nube de luz claramente era la presencia del Señor, ¿no? Ya en Éxodo, la nube que les acompañaba de día y la columna de fuego de noche, y había habido una ocasión donde Dios habló en esa nube. Cuando ya estaba el tabernáculo, en Deuteronomio dice que estaba el tabernáculo, Moisés y 70 ancianos, y dice que Dios bajó en una nube y les habló desde la nube. O sea, ellos sabían que esa nube representaba al Señor. Lo que me da mucha curiosidad es que dice que tuvieron temor. Y es que hasta ese momento, me los imagino yo, pues viendo la escena. O sea, ellos están viéndolo en vivo, están en 8K, están bien contentos, están viendo todo, ¿no? Ellos han sido espectadores, pero cuando baja la nube y también los cubre a ellos, ahora ya están siendo parte de la escena. Y eso les produce temor. Ya no están solamente viendo algo, ahora soy parte de eso. Y la presencia de Dios que llegó ahí, pues produjo temor. Como la presencia de Dios siempre nos abruma, ¿verdad? O sea, nos pone siempre, nos llena de ese temor, pero al mismo tiempo esa calidez, creo yo. Y lo ves en la Biblia en muchos, cuando María, cuando Zacarías, que viene el ángel, que Dios siempre manda a sus mensajeros o se acerca a nosotros y nos da temor, pero siempre viene acompañado de un abrazo, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Sí, no es una presencia para destruir, aunque produzca a nosotros tirarnos al piso. Porque Lucas no lo cuenta, pero los otros evangelios dice que sintieron esa nube y se tiraron de rostro, o sea, se cayeron, ¿no? Y entonces viene la voz, que ahorita vamos a ver qué dice la voz, y terminando de decir la voz, dice que ellos levantaron el rostro, o sea, estaban tirados. Levantaron el rostro y no vieron más que a Jesús. Y Jesús dice, el otro evangelio, que llegó y los tomó y dijo, no teman, párense. Pero lo interesante es que dice la voz, dice que esa voz que vino desde la nube decía esto: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y está Dios dando testimonio de que Jesús es quien dijo ser, ¿no? El Hijo de Dios Altísimo, el Mesías de Dios. Y hay 3 pasajes en la Biblia donde Dios audiblemente confirma que Jesús es quien dijo ser. La primera vez lo leímos en Lucas capítulo 3, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista y que baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Esta en la transfiguración de la segunda vez, y habrá una tercera vez en Getsemaní, donde Jesús le dice, Señor, glorifica tu nombre, y Dios habla audiblemente, dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así que 3 veces en la Biblia aparece la certificación de Dios, diciendo, este es quien Él dice ser, quien testifico que es, pero que el pueblo y los líderes religiosos estaban rechazando. Sí, claro. Fíjate que vemos las historias y en este caso Pedro siempre es protagonista, ¿no? Pedro es Pedro. Toma. Pero la historia no empezó solo con Pedro, ¿no? Viene Juan y Jacobo y yo me pregunté en la semana, ¿qué les habrá pasado por la mente? ¿Por qué? Porque cuando hablan plural así, estaban ahí y la otra es, viene la nube y les dio temor. O sea, quiere decir a todos. Sí, a todos. Pero ¿qué les habrá pasado por la mente los otros? Ciertamente ese temperamento, esa personalidad de Pedro, claro, nos hace reflejarnos a nosotros mismos, ¿no? Y verlo después en las cartas, ¿no? Y creo que la parte más interesante de aquí es con lo que Dios dice. Una vez que certifica que Jesús es quien dijo ser, es mi Hijo amado, lo dice, a Él escuchen, a Él oigan. Y cuando dice que los 3 voltean, no ven a Moisés y Elías, sino a Jesús solamente. A lo mejor escuchan a Él escuchen, y entonces voltean, ¿y quién? Pues nada más hay uno a quien escuchar. Y como está escrito aquí, tiene implicaciones de, no, escuchen acerca de Él. Hay mucha gente que escucha acerca de Jesús, o que conoce acerca de Jesús, pero la instrucción de Dios, hay 4 personas ahí, Jesús y sus discípulos. No, a Él escuchen no está hablando de Jesús, obviamente, le está diciendo a los discípulos representándonos a nosotros, diciendo, escucha a Jesús, no escucha de Jesús. Y tiene la intención, el oír, tanto en hebreo sobre todo, oír y obedecer siempre van juntos, ¿no? O creer y obedecer van juntos. Así que dice, escúchalo, pero para obedecer. No escúchalo para, pues sí, muy padre.
Pues, buena anécdota. No, Sí. escúchalo para obedecer. En la casa bajamos el bote de basura 2 veces a la semana para que pase el camión. Y tenemos roles y cada quien le toca cierto tiempo. Y ahorita a una de mis hijas le toca, y entonces le digo, ya es un día antes, ¿no? En la noche, yo veo que ya se está casi durmiendo, y le digo, baja el bote de basura. Y como papá estás esperando que lo baje, o sea, sí te escucha y lo baje. Y me dice, sí, ok, ya voy, hago cosas así, ya voy a meter a dormir, y la veo ahí que no ha ido. O sea, baja el bote de basura. Sí, o sea, sí te escuché, sí te entendí, pero no lo estoy haciendo. Finalmente, pues va y lo baja, pero esta es la parte donde Dios dice, escúchale, pero no nada más, sí, ya sé que dijo Jesús, sí, que ame a mis enemigos, sí, bueno, ámalos. No, sí, ya me dijo que perdone a quien me ofende, pues perdónalo, porque no solamente se trata de escuchar y saber, sino de obedecer. Y la instrucción viene claramente de Dios a sus discípulos como tú y yo. O cuando estamos airados, ¿no? Enojados, que nos dicen, gózate, hermano, me estoy gozando. Ah, bueno, díselo a tu cara, ¿no? No se nota. O con los matrimonios, que no se vayan no pase el sol sobre vuestro enojo, o sea, no se vayan a acostar enojados. Y tú, sí, ya me lo sé de memoria. De los mandamientos más complejos. Ya me lo sé, pero no lo voy a hacer. Y aquí tiene la implicación de escúchalo y hazlo. Así que dice el versículo 36, Lucas 9:36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, ya no estaban Moisés y Elías. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Los otros evangelios dicen que Jesús les dijo que no dijera nada hasta que resucitara, lo cual tampoco entendían mucho todavía de qué se trataba. Pero para ellos no había sido fácil. Uno, ¿cómo lo cuento? ¿No? ¿Con qué palabra lo cuento? 2, Jesús me dijo que no lo contara. Y 3, cuando lo cuente, que ya será después de la resurrección, me van a decir que estoy loquito. Y creo que también esa es la razón por la cual lleva 3. Porque decía de Deuteronomio que para que algo fuera certero debía haber 2 o 3 testigos. Imagínate que hubiera llegado solo a Pedro. Y después de la resurrección, Pedro, oiga, no, Jesús te transfiguró, salió luz de su cara. Ay, Pedro, estás alucinando. No, sus vestidos más blancos que nada, hombre, estás loco. Y Pedro, no, sí, espérate, pregúntale a Juan. Ahí Santiago, ahí estaban conmigo. No, pues que sí fue así. Los 3 ya estaban dando certeza de los eventos. Ahorita pues lo grabas en un video, ¿no? Una foto, claro, y ya tienes evidencia. Ahí no había nada. Y en vivo. Entonces, había sido difícil para ellos no solamente asimilarlo, sino después cuando lo contaban, ¿no? No, imagínate, que bajaran y no entendían nada de lo que había pasado. No solo no entendían nada, les dicen, cállate, no digas a nadie. Y la última que más así me taladraba, imagínate al Pedro, al de los evangelios, al que conocemos con toda su historia, decirle, cállate. O sea, decirle a Pedro, cállate. O sea, todo el mundo así, todo, y ¿cómo quieres? ¿No? Contra su naturaleza, no, sí, claro. No, y a lo mejor esta razón de que le dice que no hablen, no solamente, creo que también lo está protegiendo a ellos, ¿no? Sí, de que vayan a contar algo que no entienden, porque no entendían. Y luego cuentas algo que no entiendes, y vas a acabar mal, vas a acabar dando un mal testimonio, no es algo bueno. Y así que probablemente no solamente porque el tiempo no había llegado de su muerte y su resurrección, sino porque no iban a tratar de explicar algo que ni siquiera entendían todavía. Sí, en la Biblia ves eso, ¿no? De esas instrucciones negativas lo veíamos con el capítulo pasado. Sí, de cuando le decían al endemoniado, quiero ir contigo. Y él, no, ve a tu casa, ¿no? Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Te digo, y el leproso, ¿no? No digas nada. Y ves estas historias donde Jesús hace esa parte, ¿no? Y porque ahí los discípulos dicen, no, déjenos contarlo, o sea, qué padre, lo que vivimos, ¿no? No cuentes. No, y es parte de un plan mucho mayor que está fuera de nosotros. Y fíjate que ese es un buen ejemplo de, a él escúchalo a él, porque tú lo quieres decir, Pedro lo quiere decir, Juan lo quiere decir, Jacob lo quiere contar, pero acaban de escuchar decir, escucha lo que él dice y obedece. Y lo que Jesús dijo, no lo cuenten. Por más que tú quieras, y no sea algo pecado, no es porque fuera un pecado, sino, me refiero a cosas que Dios te dice que hagas que va contrario a lo que tú quieres. Cuando tú lo que quieres es pecar y Dios dice que no peques, claramente hay que hacer lo que Dios dice. Pero hay otras cosas que no son pecado, pero que todavía Dios dice no lo hagas. Y no lo voy a hacer porque Dios dijo que no lo haga. Sí, claro. O al revés, voy a hacer algo que Dios me dijo porque Él me lo dijo, aunque no lo entienda ahorita. Y ellos probablemente estaban ahí, queriendo hacerlo, no entendiendo por qué,
pero la instrucción había sido clara de una voz que vino del cielo y le dijo, a él escuchen, no hay otro. Sí, y fíjate que en eso relacionándolo con la otra parte cuando le preguntan quién soy, que dijo, eso te fue dado de mi Padre, ¿no? O sea, no tendría manera Pedro de decir, eres el Cristo de Dios, ¿no? En esta parte de hacer cosas que no debería yo de hacer, que como platicadas no son pecado, pero es por amor, por un amor que no es mío, ¿va? Es un amor sacrificial de no lo voy a hacer por amor, ¿va? Pedro escribe en 2 de Pedro, 30 años después de ese evento, ¿no? Y le llama el Monte Santo, cuando Dios apareció en el Monte Santo. Y llama así porque pues ahí vio la gloria de Dios, ¿no? Vio como cuando vas a ver una película y ves el tráiler, ¿no? Y ya más o menos sabes de qué se trata la película. Así ellos vieron por unas horas, momentos, minutos, no sé, la gloria de Jesús, que va a tener siempre en la eternidad. Y fíjate que algo lindo que pasó en ese Monte Santo, como dice Pedro, es que se juntó el nuevo pacto y el antiguo pacto. O sea, estaban Moisés y Elías, que murieron antes de Cristo, que como bien decías, no podían entrar si no era por la gracia, no por la ley. Pero ahí mismo, junto con Jesús, estaban Pedro, Juan y Jacobo, representándonos a nosotros. Entonces en ese monte se juntó el antiguo pacto y el nuevo pacto unificados, donde es un solo reino, un solo rey, y donde vamos a entrar y a convivir todos, ¿no? Y esta parte donde Dios les dice, escúchenlo a Él. Es lo mismo que dice Hebreos capítulo 1. El escritor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ciertamente habló por Moisés, y ciertamente habló por los profetas en Elías, pero ahora a quien tenemos que escuchar es a Jesús, ¿no? Porque en los últimos tiempos Dios ha hablado por el Hijo. Y la razón es bien sencilla, porque lo hizo heredero de todo. Y él mismo fue el que hizo el universo, Jesús. Así que escuchémoslo a Él. Fíjate que me hacía un clic tremendo, no lo había visto así. Esa carta de Pedro, del 2 de Pedro 1:16, el 19, que es el que más usamos, el de, tenemos la palabra profética más con esta historia. Me impactó ver que el Pedro que conocemos de los evangelios, el que chacoteamos de, sí, Pedro, tras Pedro, ¿no? Pero verlo en las cartas y que él explicara esto tan detallado, y ya entendí. No solo a él, tal vez bajo del monte, no entendiendo qué o cómo lo tenía que oír, ¿no? Porque le dicen a él oír y luego me dices cállate, pero no lo entendería ahora. Lo fue entendiendo y lo plasma. Eso me impactó, que lo dejó plasmado. ¿Cómo lo vas a ver? Tienes la palabra profética. Exacto. Sí, y es que él vivió esa experiencia, ¿verdad? Y también Juan, porque Juan en 1:14 dice, vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y ese vimos implicaba a Pedro y a Jacobo, ¿no? O sea, nosotros lo vimos. Y en este pasaje que dice en 2 de Pedro 1:16 en adelante, dice, Pedro, yo les he hablado de Jesús y no basado a fábulas, sino que con mis propios ojos vi la magnificencia, o sea, vi a Jesús en su gloria. Y tú dirías, sí, pero tú estás bien convencido, porque no solamente caminaste con Él, anduviste con Él, escuchaste sus enseñanzas, sino que además lo viste en su gloria. Y entonces dice Pedro, sí, yo lo vi, incluso hubo una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Y ahí estuvimos, sí, lo dice, y sí estoy convencido, pero tú también puedes estar igual de convencido que yo, porque tú también tienes la palabra profética más segura. Y ese también me gusta porque dice, sí, yo estoy convencido porque lo vi y estuve con Él, pero lo vi en su gloria. Pero tú también tienes la palabra profética más segura. O sea, todavía tenemos algo más seguro que haber visto a Jesús glorificado y una voz desde el cielo. ¿Qué es lo más seguro? La palabra profética, la Biblia, a la cual dice, haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Imagínate que de repente todo se pone oscuro y la única luz que tienes es una antorcha. Y esa antorcha te ayuda a ver cómo está alrededor, te ayuda a buscar la salida. Y es la antorcha la única en la que te va a ayudar cuando tengas problemas en tu matrimonio. Es esta antorcha la que te va a ayudar cuando se pongan sus hijos rebeldes, cuando pasa una enfermedad. Y dice, haríamos bien en estar atentos. Porque a veces hacemos mal cuando no estamos atentos a la palabra. Y nos quedamos en tinieblas sin luz.
por eso tomamos malas decisiones, por eso no encontramos la salida, por eso nos encontramos a veces deprimidos, viene una enfermedad y estás en tinieblas, pero cuando vienes a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, llega la luz que ocupas. Y luego dice, ¿hasta cuándo? Porque dice, sí, ¿hasta cuándo voy a ocupar la Biblia? Dice, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, llega un momento en donde esa luz que emitía Jesús ya la vas a tener presencialmente. Cuando tú estés en su presencia, ya sea que tú vayas o que Él venga por ti, vas a estar en su presencia y Él, al emitir la luz, ya no necesitas antorcha. Entonces la antorcha la ocupamos todo el tiempo en esta vida, pero un día tendremos al origen de la luz frente a nosotros, amándonos y arropándonos, y ya no ocuparemos la antorcha. Pero mientras, haríamos bien en estar atentos. Fíjate que ya cuando termina ese estudio, pensé yo en mi cabeza. Es que dicen algunos comentaristas eso, que Juan cuando estaba viejito, ya estaba allí en la iglesia y a todos llegaban y le preguntaban algo y él decía, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Y era todo lo que decía. Eso es lo que Él nos encargó de decir. Y me imagino a Pedro, o sea, ahora que leímos esto, de que llegaban y, no, es que hay una bronca, que no. A Eloy. Oye, que no. A Eloy. Sí. Para todo él. Oye, que no. A Eloy. Escucha lo que dijo, escucha y obedece lo que dijo. Exacto. Y pues Juan y Pedro escribieron, ¿verdad? Jacobo no le dio chance, pues se lo echaron luego. Pero creo que en esos tres apóstoles, esta instrucción de escucharle a Él, nos identificamos a nosotros, ¿no? Es la misma instrucción que Dios nos da hoy. Escúchalo a Él, escucha lo que dijo. Escucha cuando dijo, ve y haz discípulos. Escucha cuando dijo, ama a tu prójimo. Cuando dice, perdona a tus enemigos. Cuando dijo, honra al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Esas palabras no solamente son para saberlas, sino para ponerlas por obra. Muy bien, pues ese es todo por hoy. Nos vamos. Recuerda que estamos en YouTube, en TikTok. Dale like, toca la campanita, comparte y todo eso hay que hacer. Y como dijo Jesús a los gadarenos, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Chao.